Sí, sí. Bueno, les cuento, yo soy Fernanda Lascano, soy médica pediatra y soy becaria doctoral en medicina clínica, mi doctorado es en la Facultad de Medicina, y con Luciana García, que es becaria postdoctoral, vamos a presentar sífilis adquirida por contacto no sexual en pediatría. A modo introductorio, la sífilis es una patología causada por la bacteria Treponema pallidum, que es una enfermedad reemergente en el mundo. Se calcula 10.6 millones de casos mundiales anuales, y de esos América Latina tiene la mayor tasa. Tenemos más o menos 3 millones de casos por año de todo el total. Bien. También a modo introductorio, solo para introducir a lo que vamos a hablar después, les cuento que la sífilis se caracteriza por estas etapas en la infección, en el contacto inicial de la bacteria con mucosas del hospedero. Ocurre la infección primaria, que luego de un periodo de incubación de más o menos 10 a 14 días aparece la etapa de sífilis primaria, que se caracteriza por un chancro, una lesión ulcerada, indolora en el sitio de inoculación, en mucosas, que suele pasar desapercibido. Es muy común que las personas no consulten o no lo noten, o lo noten y no consulten, porque como desaparece espontáneamente y sin dejar cicatriz, muchas veces no llegan a la consulta. Después del chancro hay un periodo de latencia inicial, un periodo asintomático que puede variar entre 6 a 8 semanas o más, en el cual el paciente no tiene síntomas, y luego aparece la sífilis secundaria, que es donde más frecuentemente encontramos a los pacientes, en la que hay manifestaciones sistémicas. Estas manifestaciones pueden ser erupciones en la piel, el clásico rash con afectación palmoplantar o de mucosas, mucosa oral, genital. Puede haber fiebre, adenopatías, condilomas, que también son muy frecuentes, son lesiones planas similares, aunque diferentes, a las que produce el HPV, que en general aparecen en genitales o perianales. Y después de la sífilis secundaria, de estas manifestaciones sistémicas, si no se hace tratamiento, aparece un segundo periodo asintomático, un segundo periodo de latencia, que tiene una duración muy variable, desde 1 año a 30 años, luego del cual, sin tratamiento, aparece la sífilis terciaria, que, entre otras cosas, tiene síntomas neurológicos graves, que la realidad es que es muy frecuente de ver y de la cual no vamos a charlar hoy. Vías de contagio. La vía de contagio de sífilis clásicamente fue descrita como sexual o transplacentaria en el caso de sífilis congénita, pero nuestro equipo y muchos equipos de expertos a nivel mundial vienen describiendo hace rato la opción de contacto no sexual, de contacto estrecho no sexual. Como se imaginarán, esto es motivo de controversia y es muy difícil de determinar en pediatría. Lo que solía ocurrir es que cualquier niño o niña con diagnóstico de sífilis era asumido como víctima de abuso sexual infantil hasta que se demuestre lo contrario, porque la sífilis era tomada como solamente de contacto sexual. Y la realidad es que esto no es tan así, porque existen múltiples cohortes de pacientes. Nosotros publicamos una hace poco y en el mundo hay otras publicadas, no tan grandes como la que nosotros hicimos, pero hay casos de pacientes en los cuales no solo se descartó el abuso sexual de forma interdisciplinaria, obviamente el descarte se realiza mediante un equipo de psicología, de trabajo social y un abordaje clínico integral, sino en el que se pudo realizar el seguimiento serológico de contactos, y se vio que los únicos contactos positivos eran, por ejemplo, la madre o un hermanito y su madre. Entonces, la realidad es que, si bien es muy difícil de determinar, lo que nosotros venimos a plantear es que existe la posibilidad de contacto estrecho no sexual. Y tal es así que todos los que trabajamos con pacientes sabemos que los niños y las niñas con sífilis jamás deben ser tocados sin guantes, por ejemplo, que las lesiones de secundarismo, de primarias también, pero de secundarismo, son habitadas, contagian y se pueden contagiar por contacto. Con lo cual, un poco esto es lo que venimos a contarles y de qué forma nosotros abordamos este tema. Por otro lado, el diagnóstico de sífilis se realiza por serología. Hay dos grandes técnicas serológicas, la famosa RPR o BDRL, que representa la gran mayoría de las pruebas no treponémicas, que son pruebas poco específicas y muy sensibles, por lo cual se usan para screening, para diagnóstico, y sirven para seguimiento porque negativizan después del tratamiento. Y las pruebas treponémicas, la más frecuente, acá dice FTAPS, la más frecuente utilizada es la TPHA, pero también se puede usar FTAPS y otras,
que son pruebas más específicas que confirman el diagnóstico, son el gold standard para confirmar diagnóstico actualmente, y no sirven para seguimiento porque no negativizan. En este contexto, nuestro equipo está realizando un trabajo, un estudio que se llama Implementación de técnicas de biología molecular en el diagnóstico de sífilis, en el marco del proyecto EDMI+. El proyecto EDMI Plus es un comunicado, en realidad son dos, está el proyecto EDMI y EDMI Plus, que es un comunicado que salió posteriormente, de la Organización Mundial de la Salud, en el cual se estimula a toda la comunidad científica a generar técnicas y métodos para eliminar las enfermedades de transmisión materno-infantil, las que son un problema actualmente, entre ellas la sífilis. Así que en ese marco nosotros estamos intentando estudiar un método de diagnóstico directo, la PCR especialmente, que obviamente sería de muchísima utilidad porque, como dijimos acá, los métodos hoy en día son serológicos, con todas las dificultades que eso conlleva. Existe un periodo de ventana para toda serología, es muy difícil determinar por títulos de anticuerpos entre una infección pasada o una infección muy reciente, y eso obviamente genera muchas dificultades a la hora de elegir el tratamiento y hacia los tiempos de seguimiento. Bueno, en este estudio, el objetivo entonces es estudiar y validar las técnicas de biología molecular, la PCR como diagnóstico directo de sífilis, comparándola con el gold standard actual, que son las técnicas serológicas. Incluimos para eso pacientes con diagnóstico de sífilis adquirida sin restricción de edad, y excluimos a aquellos que hayan tenido sífilis con tratamiento previo y aquellos que no puedan cumplir con las visitas pautadas. El cronograma de seguimiento se basa en 3 visitas: al día 0, al diagnóstico, al fin de tratamiento. El tratamiento puede variar entre 1 y 3 dosis de penicilina intramuscular, según si la infección es considerada aguda o crónica. Al fin del tratamiento, ya sea las dosis que reciba, se realiza otra visita, y la siguiente a los fines de este estudio es a los 12 meses post-tratamiento. La realidad es que a los fines asistenciales el seguimiento suele ser más cercano, o sea que en este intermedio solemos hacer otras visitas, pero a los fines de estudio son estas 3. En todas las visitas lo que hacemos es un examen físico completo, sacamos muestra de sangre para serología, como haríamos normalmente con fines asistenciales, y además sacamos muestra para PCR en un tubo con EDTA. Y otra cosa que hacemos es, en aquellos pacientes que tienen lesiones, hacemos un hisopado de lesiones al día 0 y post-tratamiento, para evaluar también la PCR en las lesiones que normalmente estarían habitadas. En cuanto a los resultados parciales, tenemos hasta el momento enrolados 53 pacientes que cumplen criterios de inclusión. La mediana de edad es de 19 años, la máxima 34 y la mínima 1 año y medio. Esto si tomamos todos los pacientes, pero si agarramos la cohorte de pacientes pediátricos menores de 18 años, tenemos un total de 22 pacientes con una mediana de edad de 5.8 años. En cuanto al sexo, en pediatría nos basamos en el sexo asignado al nacer, y en adultos o adolescentes en cuanto a cómo se autoperciben. Tenemos un 75.5% de mujeres y un 24.5% de varones, de hombres, y en la población pediátrica el porcentaje es 63.6% mujeres y 36.4% varones. En cuanto a la vía de contagio, acá aclaro, nosotros determinamos la vía de contagio después del seguimiento, y en el caso de los niños, como les decía, se requiere un abordaje integral que muchas veces lleva muchísimo tiempo, muchas veces se internan, si no se internan igual se realizan múltiples entrevistas de un equipo interdisciplinario, y como este trabajo está en curso y estos son resultados parciales, en muchos casos todavía no lo podemos determinar o no está conocido la vía. En la cohorte total de los 53 pacientes, la vía de contagio sexual es la más frecuente, le sigue contacto estrecho, y en un porcentaje pequeño no se puede determinar. Esto teniendo en cuenta que un gran porcentaje son adultos o adolescentes con una vía de contagio sexual muy fácil de determinar, que ellos mismos refieren. Si tomamos la población pediátrica, de nuevo tenemos una vía de contagio sexual que es lo más frecuente, pero esto incluye adolescentes, y el contacto estrecho pasa a tomar otra relevancia con un porcentaje mucho mayor. Y acá está lo que les decía, que en estos que no se puede determinar es porque sigue probablemente en evaluación el caso de cada niño. De todas formas, eso, una aclaración para decirles de acá, es que de los pacientes pediátricos que no han iniciado relaciones sexuales, hasta ahora
en todos los pacientes reclutados no hemos tenido ningún caso de abuso sexual infantil confirmado. No hemos tenido ningún caso en el que hayan surgido indicadores de abuso sexual infantil en cuanto a las entrevistas con salud mental y en cuanto a las entrevistas con familiares. En cuanto a la signosintomatología, un 43.4% no tenían síntomas y un 56.6% sí. De esos, bueno, en los menores de 18 años, el porcentaje de sintomáticos aumenta considerablemente, 77.3%. Es muy frecuente que los pacientes pediátricos consulten por síntomas de secundarismo. De los síntomas, el chancro, que dijimos que es esta lesión primaria que suele pasar inadvertida, fue referido solamente por 7 pacientes, de los cuales 6 referían haber tenido uno solo y 1 múltiples lesiones. Acá también vale aclarar que esto es en base a la referencia de todos estos pacientes. En ninguno pudimos ver un chancro en la consulta, por esto que les decía que no suele ser, no es lo más frecuente de ver, de hecho es bastante raro. Y lo que hacemos es preguntarles por lesiones compatibles que hayan tenido. Algunos dicen haber tenido una lesión genital, por ejemplo, que por la temporalidad se puede interpretar como que ha sido un chancro, y la mayoría desconoce o refiere no haber tenido. En menores de 18 años el porcentaje es muy parecido, un 76.5% desconoce haber visto una lesión en los niños o niñas que consultaron, y 4 refirieron haber visto lesiones. En cuanto a las manifestaciones sistémicas, un 83.3% sí refería a manifestaciones sistémicas de secundarismo y un 16.7% no. En los menores de 18 años el porcentaje no varía casi nada, o sea, no hay una diferencia. Y de las manifestaciones sistémicas, por lejos, lo más frecuente de ver son los condilomas, estas lesiones perianales o genitales, parecidas a las de HPV, pero que en general son planas e indoloras, exantema y enantema, es decir, erupciones en mucosas y en piel y en palmas y plantas, y menos frecuentemente fiebre y adenopatías generalizadas. Y en 2 pacientes, que en este caso representan esta barra, pudimos ver alopecia que, sinceramente, no sé, acá hay gente que sabe más que yo, no sé, Jimmy me corregirá, es más infrecuente de ver, no es lo más frecuente de ver. Justo en esta cohorte tuvimos un caso. En todos estos pacientes con síntomas, se recolectaron un total de 103 hisopados, es decir, en todos aquellos pacientes que tenían ya sea lesiones palmoplantares, en piel, en boca o condilomas, se hizo hisopado de la lesión. En muchos de ellos también se hizo hisopado de mucosa oral sana, porque se ha visto, ahora Lu nos va a explicar más, que puede haber treponema en mucosa oral en la etapa de secundarismo, más allá de que no haya lesiones, y se extrajeron un total de 100 muestras de sangre. Ahora Lu nos va a contar bien el porcentaje de analizadas y sus resultados. En cuanto a la serología diagnóstica, las pruebas no treponémicas utilizadas fueron BDRL y RPR, esto varía según cada centro. De las BDRL se hicieron un total se hicieron un total de 14 al diagnóstico BDRL, de los cuales el 100% fueron positivas, porque si no, no hubieran cumplido el criterio de inclusión, y con una mediana de títulos de diluciones de 8 al diagnóstico, máximo 128 y mínimo 2, y un total de 32 pruebas de RPR, también 100% positivas, con una mediana de títulos de 64, mínimo 1 y máximo 256. Las pruebas treponémicas al diagnóstico fueron el 100% TPHA y el 100% positivas. Acá también tenemos la mediana de títulos, que fue 5.120. Tratamiento. El 100% de los pacientes recibieron tratamiento con penicilina benzatínica, 50.000 unidades kilodosis intramuscular, que se puede dar 1, 2 o 3 dosis separadas por una semana. Como les contaba, esto depende de si la infección se asume aguda o crónica. 14 pacientes recibieron una dosis, el 27,5%, 10 pacientes 2 dosis, 19,6%, y la gran mayoría recibió dosis, el 52,9%. En cuanto a la serología post-tratamiento, se hizo también una mayoría de RPR y en algunos casos BDRL. La BRL se hizo en 3 pacientes con una mediana de títulos de diluciones de 8 y la RPR en 22 con una mediana de 32. Ahora vamos a ver también con la comparación con la PCR y cómo fue esta evolución. Y la treponémica post-tratamiento también siguió siendo positiva, como suele ocurrir, con una mediana de títulos de 2.560. En cuanto a serología al año,
tenemos menos número de pacientes que hayas completado las 3 visitas. Tenemos un total de 2 pacientes que hicieron BRL al año y un total de 5 pacientes con RPR al año, pero lo que sí podemos ver es que los títulos, la mediana de BRL es de 4 y la mediana de RPR es de 1, o sea, lo que podemos ver es que la mayoría negativizaron o están muy cerca de negativizar títulos, o sea que por ahora no hemos tenido pacientes con falla terapéutica o reinfecciones. Y en cuanto a las treponémicas, la serología del año se hizo en 5 pacientes con 2.560 de mediana de, perdón, con 640 de mediana de títulos. Te dejo, Lu, espera que voy a interrumpir. Estoy tratando de compartir. Dale. Bueno, avísenme cuando vean, por favor. Ahora se ve tu presentación. Ahí está, listo. Bueno, me pasé. Simplemente vamos a ver un poquito algunas características genómicas del treponema pallidum pallium para que se puedan entender. Se fue la presentación, Lu. Uy. No vemos más. A ver, ahí voy. Sigo en el Meet, ¿no? Sí. Sí, a vos te vemos. A vos te vemos, pero no tu presentación. Bueno, mientras tanto voy hablando un poco. Ahora vuelve. La genómica del treponema pallidum pallium es altamente estable y conservado entre distintas especies. Hay una variación muy pequeña, menor al 0,2%. Y básicamente los genes que podemos destacar, hay genes que codifican para proteínas de la membrana externa del treponema, que es muy importante para lo que es antigenicidad y respuesta inmune. También hay genes relacionados al DNA, como el POLA, y algunos genes que codifican para... existe la problemática que hay muchos genes del treponema que no se saben para qué codifican exactamente, o codifican para proteínas que no se saben su real función. Otro de los genes importantes es el 23S, que es un gen de los ribosomas y que está implicado en la resistencia a antibióticos, no a penicilina, sino a otros antibióticos. Además, en su interacción con el huésped, el treponema puede inducir algunas mutaciones puntuales muy pequeñas que van haciendo cambios en la expresión de su antigenicidad en superficie y de esa forma burla al sistema inmune. Hay una definición que me gusta mucho de sífilis que dice que el diagnóstico es el tratamiento de sífilis es muy simple, la penicilina sigue siendo la penicilina de hace siglos, pero el diagnóstico sigue siendo complicado y la resolución también por esto, porque el treponema logra escaparse un poco del sistema inmune con estos mecanismos. Otra de las cosas que quiero resaltar sobre la genómica del treponema pallidum es que si bien treponema pallidum es el agente causal de sífilis, la sífilis, tal cual la conocemos por transmisión sexual, en realidad es el treponema pallidum pallidum. Existen otros treponemas pallidum, como endemicum, pertenue, que provocan en el hombre otras enfermedades que no son de transmisión sexual, pero que son por un agente causal muy similar. Ahora bien, dentro del treponema pallidum pallidum, que es el que vamos a hablar ahora, existen lo que se llaman clados o variantes. Las más comunes son el SS14 y Nichols. Estos son nombres de los primeros aislamientos que hubo. Estos son los clados que predominan a nivel mundial y en el año 2016 se hizo en conjunto un análisis de secuenciación para ver qué clados predominan en distintas regiones, en el que participó la doctora María Ángeles Pando, que es del INVIRS, con muestras desde Argentina, y se hizo el primer aislamiento, la primera secuenciación de clados a nivel nacional, y bueno, obviamente hablamos de estos clados SS14 y Nichols, pero en población adulta. ¿Sí? Estos son los datos que tenemos a nivel local. Otra información importante es qué antecedentes hay del uso de la técnica de PCR en la población pediátrica. Bueno, acá hay un cuadro en el que se resumen los distintos autores que han ido publicando sobre usar PCR y sobre todo PCR-TP47 en población pediátrica, en distintas muestras, por ejemplo, sangre de cordón umbilical, biopsias del corion, líquido cefalorraquídeo, placenta y demás. En todas ellas
se vio que TP47 podía ser un buen marcador para sífilis, sobre todo en población pediátrica. Bueno, ahora sí vamos a hablar de lleno de las técnicas que estamos usando en el proyecto. Una es la PCR convencional para el gen TP47. Esto en realidad está proyectado que se haga una PCR tiempo real, pero bueno, comenzamos con la PCR convencional. Esto formó parte de la tesina de Adrián Otero, que es un biólogo que se recibió este año. Y básicamente lo que hicimos fue de esos hisopados, esa muestra de sangre que le encontró Fernanda, hicimos una extracción con columnas de Skiagen y desarrollamos la PCR contra TP47 usando estos primers en los cuales nos basamos por una bibliografía y luego por electroforesis determinamos los pacientes positivos, los pacientes negativos. Como control positivo usamos DNA de Treponema pallidum que nos cedieron por el Malbram. Y bueno, acá no está en la diapositiva, pero hicimos controles de especificidad contra Clamidia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae y conseguimos que nos donaran de la uva, de odontología, treponemas saprófitos, o sea, treponemas que no son patógenos de la boca. Y corroboramos que no hubiera cruzamiento de nuestros primers, ¿sí? Que fueran específicos. Otra de las técnicas que usamos es PCR en tiempo real, pero contra un gen que se llama DNA-A, que en realidad no es de Treponema pallidum pallidum, sino Pallidum pertenue, pero que tiene secuencias complementarias con el gen TP0001 del Treponema pallidum pallidum. Esta es una sonda comercial de in vitrogen que usa tecnología TACMA. ¿Sí? Bueno, nosotros hicimos, sí, la pusimos a punto, hicimos la curva con este DNA que nos provieron del Malbram y alcanzamos una sensibilidad de 0,0002 nanogramos por microlitro, lo que corresponde a un CT de 37. Bueno, como le introdujo un poco Fernanda, del total de muestras de hisopados y el total de muestras de sangre, bueno, llevamos analizadas esos números que ven ahí. De hisopados llevamos analizadas 58 muestras y de sangre 56. Acá simplemente vamos a ver porcentajes. Es para que tengamos un pequeño... Esto es un corte de análisis de lo que estamos todavía trabajando, pero bueno, de la cantidad de muestras de sangre, de las PCR en sangre, vamos a ver que la mitad más o menos son positivas, la mitad es negativa con la PCR convencional. Y mientras que en las muestras de PCR por tiempo real, la mayoría de las muestras son no detectables por esta técnica. En cuanto a los resultados en hisopados, acá básicamente voy a marcar que en las muestras de tiempo real es mayor la cantidad de muestras que se muestran detectables. Así, en principio uno diría que la PCR convencional para el gen TP47 tendría una mayor detección en sangre y la PCR tiempo real en hisopados. Estos son cuadros de la bibliografía de lo que hay descrito en sífilis adquirida en niños por vía no sexual. Es un poco lo que les contó Fernanda, de que hay cortes publicadas de niños que habrían adquirido sífilis por esta vía. Bueno, acá esto es tomado de un trabajo muy reciente de este año, son chinos, y bueno, y acá está la cantidad de chicos que fueron estudiados, y esta es una publicación de Guille de este año, que estuvieron 24 chicos entre octubre del 2009 y abril del 2019. ¿Sí? Sobre estos niños ya se caracterizó todo lo que les fue comentando Fernanda antes. Bueno, ahora entrando un poco en este grupo de pacientes, o sea, niños con sífilis adquirida por vía no sexual, vamos a hablar un poquito de las lesiones. Las lesiones que más predominaron fueron en mucosa oral, las lesiones perianales y en mucosa oral sana. Esas fueron las que más se analizaron. Del total de 70 muestras de estos chicos, analizamos 40, y bueno, por PCR qPCR, y en un grupo pequeño hicimos secuenciación. Bueno,
se me trabó y... Perdón, ¿eh? Bueno, la secuenciación surgió como un subobjetivo, luego contactar a la gente del INVIRS. Lo que estamos haciendo en estas muestras es una secuenciación Sanger, en la que estudiamos distintos locus, distintos genes, el gen TP136, 548 y los alelos del gen TP705. Una vez que uno secuencia su muestra, la compara con, acá se ve muy chiquitito, pero la compara con las secuencias del clado SS14 y la secuencia del clado Nichols, y de esa forma puede atribuir si la muestra que uno tiene es de uno o de otro clado. Y además estudiamos el gen 23S, que en la posición, esta que está marcada acá, uno puede, alineando, comparar si existe la mutación de resistencia a macrólidos. Ese es el antibiótico que les comentaba antes. Todo esto es basado en una publicación previa que tiene el grupo del INVIRS. ¿Sí? Bueno, eso es lo que estamos haciendo, la descripción de las técnicas que están dentro de la implementación en este proyecto. Ahora quisiera contarles muy brevemente unos cortes de análisis que hicimos, que estamos escribiendo para publicar. Uno son los resultados de PCR convencional para el gen TP47 de la licenciatura de Adrián y la caracterización provisional que hicimos de la técnica en estas muestras. ¿Sí? Bueno, básicamente les voy a contar los resultados de 11 pacientes. Nosotros lo que vimos fue que en sífilis adquirida, acá los dividimos en pacientes adultos y los pacientes pediátricos. Los pacientes pediátricos había una sensibilidad de un 58% de la técnica y una especificidad del 100%. Mientras que en los pacientes adultos la sensibilidad de la técnica era el 80% y la especificidad del 100%. Nosotros tomamos como referencia las pruebas serológicas treponémicas, que son la TPHA, que tiene una sensibilidad del 85 al 100% y una especificidad del 98 al 100. Esto marcaría que en los pacientes pediátricos tendríamos una sensibilidad menor nosotros que la de la prueba serológica, aunque tenemos una buena especificidad. Perdón, esto... Con respecto a estos resultados, otra cosa que podemos destacar es que la detección de ADN en sangre completa y suero en los pacientes pediátricos parece ser más confiable que en los pacientes adultos, probablemente debido a la concentración relativa de treponema en la sangre de los primeros. Esto es basado en que en los niños en sangre es más probable detectar treponemas que en los adultos. Esta es una referencia de un autor del 2018 que estaba en el cuadro que les mostré antes de las referencias. Y esta referencia de Gadget de 2015 también hace referencia a la sensibilidad descripta en población adulta para la técnica de TP47, que es muy similar a la que nosotros detectamos. Bueno, y ahora estos son otros resultados que son la PCR en tiempo real y la secuenciación que hicimos en un subgrupo de pacientes. Este subgrupo de pacientes comprende a niños y adultos que formaban parte de 5 familias. En ellos se tomaron muestras de hisopado en los niños que tenían lesiones y en los adultos convivientes. Lo que se hizo fue hacer PCR en las muestras que fueron positivas, además se hizo secuenciación. Con respecto a los resultados de PCR, vimos que de todas las muestras estudiadas, solo 2 muestras fueron negativas por todas las técnicas, mientras que el resto fueron positivas. Hicimos una pequeña correlación, digamos, pequeña digo porque fue débil, pero hubo una correlación entre los títulos de RPR y los resultados de la PCR en tiempo real en estos pacientes. La sensibilidad fue del 88,5 y la especificidad del 100%. Estos son cortes de análisis. En realidad, la técnica necesita mayor número de pacientes para poder ser validada. Es simplemente el subanálisis que hicimos nosotros para poder ver cómo se estaba comportando la técnica. Bueno, entonces, de los pacientes estudiados, se incluyeron 18 pacientes. De esos teníamos hisopados en 15 pacientes y como les comenté, solo 2 no fueron positivos, así que los otros 13
pacientes fueron secuenciadas sus muestras en colaboración con el INVIRS, con el licenciado Nicolás Morando, que es el becario de la doctora María Ángeles Pando. Bueno, lo que pudimos ver, estos son los resultados agrupados por familia, ¿sí? En la familia A hay 3 casos pediátricos y todos comparten la misma secuencia, o sea, comparten el mismo clado de Nichols con los mismos alelos y la sensibilidad al 23S. En la familia B hay casos pediátricos y casos adultos y todos comparten, perdón, en este caso solo una muestra pudo ser secuenciada, que es el caso pediátrico, y sería del otro clado, que es el clado SS14. En la familia C, por ejemplo, también comparten el mismo clado entre los convivientes. En la familia D también podemos ver que el caso pediátrico y los 2 adultos convivientes comparten la misma secuencia del SS14 y mantienen la sensibilidad a macrólidos. Mientras que en la familia E, solo el caso pediátrico pudo ser secuenciado y fue también del SS14, pero sí se registró un caso de mutación en el gen 23S. Este caso sobre el total de pacientes nos da cerca del 19% y eso es lo que está reportado a nivel nacional por el grupo del INVIRS de resistencia a macrólido, así que no sería mayor que la población total. Pero sí es importante destacar que este es el primer estudio en el que se hace secuenciación en población pediátrica y en estos casos en los que estamos viendo si la transmisión ocurre a nivel intrafamiliar. Estos datos, si bien en algunas familias no pudimos secuenciar todas las muestras, confirman de la sospecha clínica que tienen de que la infección en esa persona surgió del mismo entorno familiar. ¿Sí? No descarta, o sea, no es una técnica de descarte de abuso, pero sí en este caso aporta a la sospecha clínica al posible origen de por lo menos el contagio, ¿sí? Eso apoya mucho o ayuda mucho a lo que es los estudios hechos interdisciplinarios con la gente de psicopatología y demás. Bueno, hasta ahora a mí me gustó cerrar con un análisis de la fortaleza, oportunidades, debilidad y amenazas de las técnicas que estamos aplicando ahora en este proyecto, en vías a que, bueno, uno hace un corte de análisis y hace un replanteo. Bueno, dentro de las fortalezas podemos decir que las distintas matrices y las muestras fueron positivas, así que la técnica parece ser robusta para sangre, hisopados. Existen resultados de líquido cefalorraquídeo en algunos pacientes que no incluimos hoy en la charla. Y bueno, y los resultados, detectar positivos treponemas en sangre en población pediátrica siempre es bueno porque abre las chances a lo que es sífilis congénita, que son niños recién nacidos, en los que generalmente no expresan ninguna lesión para hisopar. Y bueno, si nosotros podemos detectar sangre en esos, treponema en esa sangre, estaríamos avanzando mucho en el diagnóstico en estos casos. Y otra cosa de la fortaleza de estos resultados y de los primeros que estamos haciendo es que son los primeros ensayos que hay en población pediátrica en nuestro país sobre PCR y secuenciación a nivel mundial, digamos. Las debilidades, que nosotros hasta ahora tenemos un número bajo de muestras como para poder validar las técnicas. La sensibilidad diagnóstica, como les comenté antes, no alcanza los valores reportados, por ejemplo, por la técnica TPHA y en algunos casos por lo que es en la población adulta. Y bueno, incorporar controles, sobre todo treponemas aprófitos y demás, es bastante dificultoso. Como oportunidades, nosotros estamos trabajando a nivel multicéntrico, así que estamos recibiendo muestras también de otros lugares, por lo que uno puede implementar variables que pueden estar relacionadas a la toma de muestra o a circulación de otros sitios, ¿sí? Y además, otra oportunidad es que aporta información positiva en población vulnerable, como es la población que sufre sífilis. Son pacientes que tienen una vida muy complicada y por ahí ser sujeto de sospecha de abuso y demás lo somete a un montón de entrevistas y un montón de problemas más.
Otra oportunidad es que recientemente nos contactó un investigador de la Universidad de Washington, que él está haciendo secuenciación completa. Nosotros acá les mostramos Sanger, multilocus de algunos genes, y él está haciendo secuenciación completa, y bueno, estamos trabajando con colaboración, en vías de una colaboración con ellos. Y bueno, amenazas y la dificultad para los controles positivos de Treponema pallidum. Ahora se han desarrollado métodos de cultivo, pero hasta ahora no se podía cultivar Treponema pallidum, por lo cual tener treponemas para los controles era una dificultad. Y bueno, obviamente las demoras que surgen en el reclutamiento en estado de pandemia, que ha limitado en algunas partes las visitas del proyecto, bueno, la ha demorado, pero bueno, estamos en vía de retomar muchos de los pacientes que deben algunas visitas. Esto es todo. Bueno. Muy bueno. Muchas gracias a las dos por contarnos el trabajo. Que tiene, está buenísimo, porque sí, aparte, qué sé yo, sífilis es como que pasa como con tuberculosis, ¿no? Son las viejas enfermedades conocidas, pero que ni por lejos están resueltas, y hoy recrudecieron. ¿Puedo preguntar? Me quedó, claro. O sea, me parece re interesante esto de que la entidad que ustedes están planteando, esta del contacto estrecho intrafamiliar o conviviente, a lo mejor no es familia, pero conviviente, sobre todo en ambientes tan vulnerables. El tema de que me pareció importante lo que vos hablabas de rescatar treponema de mucosa sana. ¿Puede ser eso un sitio que favorezca a este cosa de contacto estrecho, que por ahí se comparten elementos o bueno, no sé, la mucosa sana no da sospecha, pero estás transmitiendo, no sé cuánto puede haber de eso. No sé si mucosa, perdón, Lu. Yo respondo a la parte de mucosa sana y vos respondés la otra parte. Dale. En realidad... Hay un solo trabajo hasta ahora que habla de uno de los genes que estudiamos en hombres que tienen sexo con hombres, pero, o sea, cuando tienen el cuadro, aunque no tengan lesión en boca, le hicieron un hisopado y eso dio positivo para ese gen. Ellos no le dieron o sea, no le pueden dar una interpretación cabal de por qué es. Simplemente hablan como que hay un shedding, como que hay una secreción, digamos, tenue de treponema que no llega a hacer lesiones. Eso es lo que ellos postulan, pero no hicieron nada para estudiar eso. Pero vos sí hisopás mucosas sanas o sí. Sí. Hisopamos mucosas sanas como para tener controles. Sí. Lo que aportaría eso es que lo que sí está descrito en las cohortes pediátricas de casos de contacto no sexual es el contacto estrecho con mucosa oral, y lo que sí sabemos es que la mucosa oral suele tener lesiones de secundarismo muy activas que transmiten muchísimo, y es muy frecuente que eso no se vea. Revisar una boca pediátrica es muy difícil. En adultos el examen completo, desgraciadamente, de un paciente con sífilis o con otra cosa no siempre suele ser en detalle, y por eso las lesiones orales pueden pasar desapercibidas, eso por un lado, y además contagian muchísimo. Y si hay cohortes de casos, por ejemplo, es muy común la práctica de chupar el chupete, por ejemplo, para dárselo al niño, o de compartir cubiertos. Bueno, nuestra población además suele compartir desde cubiertos hasta toallas, y si bien no sería correcto hablar de fomites, porque treponema vive muy poco fuera, que sepamos, ¿no? Porque también es muy difícil la logística de demostrar esto, ¿no? Pero si bien vive muy poco tiempo fuera de una mucosa, si un contacto estrecho entre mucosas o tal vez un fomite muy rápidamente podría ser. Eso no podemos afirmarlo. Sí podemos decir que hay cohortes en donde se asume esta como vía de contagio, sobre todo en contactos muy estrechos con chicos chiquitos, con nenes. Bien. Estos casos asintomáticos que ustedes dicen que tienen en esa cohorte, sobre todo pediátrica, ¿la diagnosticaron por contacto o por analizar la familia completa, o cómo se presentan al... Claro, nosotros siempre analizamos a toda la familia. Siempre que un paciente pediátrico o adulto que viene a nosotros
es diagnosticado de sífilis, siempre se analiza todos los contactos. En el caso de los adultos, a la pareja o eventuales parejas, y en el caso de los niños, a toda su familia conviviente. O sea, alguno del grupo familiar tenía sintomatología de manera tal de que aparecieron los otros individuos en el estudio. Síntomas o fue hallazgo. A veces los adultos tienen hallazgos, por ejemplo, en un club o en un estudio en el embarazo, es muy frecuente también. A veces es un hallazgo de laboratorio en un adulto y a veces es un hallazgo por síntomas, pero siempre se estudia el grupo entero. Y a esto que aparece como... pienso más en los pediátricos, ¿no? ¿Qué le dicen a las familias? ¿Qué recomendaciones? Porque son familias súper vulnerables. Entonces, esa era mi pregunta. No compartir, ¿cómo hacen ¿qué recomendación le dan a estos pacientes? Claro. La realidad es que muchas veces, más allá de que, obvio, que uno habla adaptado a la realidad, uno no le va a decir que compre toallas, eso obviamente, en general no hay dificultad. En general es una cuestión de costumbre. No suele haber dificultad con decir, por ejemplo, traten de no chupar el chupete o de, si pueden, tener una toalla ustedes dos, la pareja y los chicos otra. Eso no suele ser algo difícil de implementar. De todas formas, no sé si es en lo que hacemos más hincapié, porque nuevamente ante un caso de sífilis en cualquier grupo familiar, lo que uno hace es una valoración muy, muy compleja, con lo cual no es que inicialmente o después vamos a ir a hablar del contacto, de los fomites, como haciendo foco ahí, ¿no? Haríamos como foco en primero ver de dónde viene la infección y luego en el tratamiento y seguimiento. Y después del tratamiento, los pacientes, los chicos se curan, pero están con riesgo de reinfección y ocurren esas reinfecciones, o cómo... No hemos tenido en esta cohorte, puede ocurrir, no es lo más frecuente, pero lo que hacemos es un seguimiento hasta que negativiza y más. Sinceramente, el seguimiento es casi de por día si podemos, pero lo que hacemos es un seguimiento serológico. Obviamente, primero estudiamos a toda la familia, con lo cual si hay una fuente ahí posible de recontagio, se estudia esa persona y se la trata. Tratamos adultos. Nosotros, si no podemos, nos aseguramos de que lo hagan en otro lado, con todas las dificultades que eso conlleva en un hospital pediátrico. Así que... Sí, claro, pero es importante porque estás como bloqueando el caso. Si vos no tratás ese adulto, exponés a otros niños al contagio. O sea, es como... Exacto. Más que un hospital pediátrico, en definitiva, claro. Exacto. Sí, hacemos todo eso sin duda. No hemos tenido reinfecciones de niños porque en general hemos tratado a todos los positivos dentro de un grupo familiar y después los seguimos, constatamos el descenso serológico y la negativización. No hemos tenido. Creo que la historia de servicios obviamente ha habido. De hecho, tengo un caso que recuerdo que sí fue una reinfección de un adolescente, en el cual no quedó claro si fue por parte de la pareja, si hubo, digamos, ahí entran, ¿no? Todos los vericuetos de los adolescentes que estamos muy acostumbrados de ver, donde no queda claro la fuente dentro de una pareja, pero en niños no hemos tenido. Y en aquellos casos que ustedes describieran como fuente de contagio desconocida, ¿en qué la clase, o sea, qué sospechan, cuál sospechan que sería? No, por eso aclaro que son niños en evaluación. Hasta ahora ninguno ha surgido abuso sexual infantil. Desde que estamos reclutando para este proyecto, que es parte de mi tesis, no hemos tenido ninguno. Ninguno de esos pacientes surgió ningún indicador. Si está puesto como desconocido es simplemente porque en la carga todavía me falta una entrevista o falta algo para terminar de... Falta más exploración para catalogarlo, digamos. Claro, porque falta tiempo, pero no... Claro. No, porque a veces... Otra cosa, tiene que haber una sincronía, ¿no? O sea que generalmente, como les contó Fer, va pasando por etapas la sífilis, entonces los padres están ya en una etapa de secundarismo que a lo mejor ya se está apagando cuando el chico empieza a expresar síntomas. Entonces, si los padres tuvieron sífilis hace un montón, eso ya no hace que se contagie el bebé. O sea, es como que tiene que haber también, se tienen que dar los tiempos, tiene que haber tenido una lesión el padre o la madre, digamos, que pueda ser la fuente. Claro. O sea, es muy complejo lo que hacen. Yo les puse resultado de 13 pacientes, pero eso surge de que que los clínicos hayan estudiado más de 51 personas con serología, examen y demás. O sea, es muy complejo llegar a vincular y decir, bueno, esto es lo que podría estar pasando. Y perdón, también aclaro que obviamente uno pone el foco, por ejemplo, sabemos que el 60-70% de los casos de ACE, de abuso sexual infantil, son intrafamiliares o dentro del mismo entorno, y también sabemos que más del 90% son perpetuados por hombres. Con lo cual, es bastante más, no digo sencillo, porque igual no es sencillo, pero es muy frecuente que la única positiva sea la madre. Eso es lo más frecuente, porque además es la que tiene un contacto más estrecho. En ese caso, sin ningún hombre
positivo en el núcleo intrafamiliar, uno podría decir que es más probable que sea, además, en las entrevistas con salud mental, que saben muchísimo cómo abordar este tipo de casos y trabajo social no surge nada, uno podría quedarse más tranquilo. Si hay un tío positivo, ahí ponemos el foco más firmemente, ¿no? En la entrevista a ese tío o lo que ocurra en la familia. Claro. Y una consultita más de ignorante nada más, que Lu, que describiste que siempre dentro de las familias hay un mismo clado, mismos alelos, etcétera. Y en las infecciones crónicas, porque según lo que dijo Fernanda, pueden ser infecciones largas de como 30 años, ¿siempre se mantienen esos mismos clados o hay tipo los virus? Yo lo pienso como los virus que hay variaciones, no sé cómo, o las mismas reinfecciones pueden ser con otro clado, como son dentro de la misma familia, no sé, ¿cómo es eso? ¿Qué dicen los papers? No, bueno, o sea, si es reinfección, ahí puede ser, o sea, se tira de nuevo la moneda y puede ser cualquier clado de nuevo, ¿sí? Porque es otro treponema. Lo que es importante es que el treponema no te deja, digamos, inmunidad para siempre, como la viruela, la varicela y demás. Así que uno puede volverse a contagiar de sífilis. Claro. Los adultos, los niños, todo el mundo se puede volver a contagiar de sífilis. Las variaciones con la misma clínica, con todo, como si fuera desde cero. Sí. Mira. Las variaciones que hace son mutaciones puntuales muy chiquititas. Tiene un nombre, bueno, es uno de los mecanismos que tienen las bacterias de mutación. No me lo acuerdo ahora, es medio complejo, pero van del B1 al B7, que es una región del TPRK, que es un box de genes. Sí. Y ahí van incorporando pequeñas mutaciones. Por todo el internet. Sí, no la... Dentro no de una... se cortó, a mí se me cortó o a ella. No se sabe, sí se sabe. No, a Lu se quedó frisada. Creo que se le cortó a Lu y no puedo ayudarlas con esa parte de las mutaciones. Sí puedo aportar que la latencia de 30 años es algo completamente raro, infrecuente. La sífilis tardía, por suerte, hoy en día está casi en extinción. Si bien la sífilis es un problema enorme que tenemos porque no hay diagnóstico oportuno, por un montón de cosas, que ahí el plan EDMI Plus de la OPS, no es lo más frecuente ver sífilis tardía, ni son casos que vamos a tener nosotros en pediatría, o sea que lo que nosotros tenemos es latencia primaria o secundaria, hablando de esas etapas siempre que hablamos. Perdón, no se te había cortado. Se ha estudiado secuenciaciones, se ha estudiado por secuenciación, no por esta, sino por secuenciación o NGS o completa, y se ha visto algunas mutaciones en sífilis primaria, en sífilis secundaria, digamos, en los estadios, pero eso es lo que se sabe. Lu, me hizo ruido una cosa que dijiste vos, esto de que en sangre como que la PCR resultó ser la más sensible, pero en los hisopados, o sea, esa diferencia de según la muestra, porque uno pensaría que la qPCR tendría que tener más power y más sensibilidad, ¿no? Para buscar. ¿Cómo lo explican eso? Que en realidad o sea, hay dos cosas que dije que quizás se me mezclaron. Una es que se postula que los chicos pueden hacer más treponemia, o sea, puede pasar más a sangre el treponema y de esa forma puede haber más detecciones. Y la otra es que estamos terminando de validar o, bueno, de analizar los resultados que tenemos en sangre de TP47. El otro gen, el gen el que hacemos por PCR en tiempo real, ha detectado pocos pacientes, digamos, positivos en sangre. Claro, eso me hace ruido, porque justamente si el chico tiene treponemia, salvo que vaya de la mano, no sé, de algo que inhiba, no termino de entenderlo, pero ¿por qué? Claro, y son el mismo, o sea, son genes, o sea, no son proteínas que pueden pasar por una epigenética. Por eso. No. Pero sí, bueno, hay cosas que se sabe muy poco de sífilis, hay muy pocas cosas estudiadas, muy pocas. Es increíble. Claro. Yo me sigo asombrando de lo poco que se sabe. Y, por ejemplo, esto de la mucosa oral, no sé, o sea, existe ese único trabajo que dice que se puede detectar ese gen TP47 en mucosa oral sana, pero parece que otros genes no. Y eso tampoco se puede explicar muy bien. Existen cosas que pueden inhibir o pueden... justo esa secuencia, las otras secuencias ser inhibidas, pero bueno, no claro, era como raro porque, digamos,
es una misma estrategia, nada más que estás cambiando de plataforma. Bueno, seguramente el diseño es ligeramente distinto, lo que vos hiciste de la región que buscás, pero era como raro. Y también una cosa que vos decías que hay problemas con los controles, etcétera, y veo que tenés una cohorte chica. Ustedes, para darle robustez a los datos, no podés enrolar o juntar muestras de adultos como para que todo ese ensayo de sensibilidad, especificidad que haces cuando confrontás tus técnicas, o sea, para darle la robustez que necesitas, porque vos decías que tenés 11 casos y claro, y cuando los dividís es imposible que eso te dé robustez de nada. Sí. Y en realidad, bueno, sí se puede. Lo que pasa es que uno busca en esta población tratar de tener algún elemento más diagnóstico o de seguimiento en la terapéutica, sobre todo. No, yo te entiendo, pero digo lo siguiente. Sí. Vi que el paper que dijiste de Guille tardó como 10 años en juntar 24 pacientes. Entonces, me parece que tu perspectiva a encontrar casos para validar el método con muestras solos de niños te va a llevar largo y tendido de tiempo. Entonces, por ahí, sí, a los fines de validarlo me refiero, claro. ¿Sí? Para que esos parámetros de sensibilidad, especificidad te puedan dar la robustez, de pronto vos tenés, qué sé yo, los padres, la familia, o sea, llegan a vos adultos que quizás podrían ayudarte a validar el método. Después no quiere decir que lo vas a probar en congénitos, lo vas a llevar, en eso estamos reclutando, de hecho, nuevos centros, o sea, estamos trabajando con Argerich Durán, con varios centros, estamos reclutando nuevos centros, uno de ellos plausible de incorporar muchos adultos, y sí, tenemos, en eso estamos, de hecho, el porcentaje de adolescentes que vemos es enorme, y ese es un porcentaje que nos aporta un nene muy grande, porque muchos entran dentro de la población pediátrica y son adolescentes. Claro, menores de 18, pero ya se comportan como adultos hace rato, pero te sirven al menor. Y eso hay un montón, así que sí, estamos en eso. Pero bueno, si vieron nosotros el mini análisis que está dentro de la tesina de Adrián, él vio que en los pacientes adultos y en los niños hay una sensibilidad distinta. Así que, podemos a los fines de validarlo, pero es probable que esta población se comporte un poco distinto. No, y la riqueza, eso es, no sé, incuestionable del trabajo que están haciendo de buscar en niños y en congénitos, eso obvio, pero me da la sensación de que nos vienen 15 por día, y sobre todo en los más chiquitos, entonces, qué sé yo, siento un poco lo que nos pasa a veces con la hepatitis, que uno la rema, y te llaman para el paciente y juntás, 10 al año, ¿viste? 7 al año con la biopsia, y bueno, cuesta. Entonces, si hay un plan B por ahí, te sirve. Bueno. Hola, no sé. ¿Puedo decir algo? Sí, claro. La dificultad con todo esto es que un paciente con sífilis puede estar en diferentes fases. Entonces, si está en fase primaria, tiene altas treponemias, y en la fase secundaria temprana tiene altas treponemias. Después los treponemas se van a los tejidos, entonces no lo recuperás. Entonces, lo que deberíamos tener son como controles positivos, o los más probables en que nos den positivo, son los muy sintomáticos o los que tengan títulos de marcadores de actividad, como es pruebas no treponémicas, para tenerlos como controles positivos. Lo que nos pasa es que los pacientes vienen y no son todos iguales, digamos. No es un tema de la edad, es un tema de la fase de la infección. Bien. Entonces no es que juntando más de uno, digamos, hay que juntar más de todos. Sí, seguro. Y con eso vamos a aumentar, pero bueno, hay cosas técnicas que hay que ir ajustando, básicamente. Obvio, como todo trabajo en proceso, eso está clarísimo, pero bueno, la verdad que está muy bueno. Muy bueno. Bueno, ¿no hay más preguntas? Bueno, chau, chicas. Hermoso trabajo. Gracias, felicitaciones chicas, a ustedes y Adrián también. Gracias. Gracias. Bueno. Sí.